Buenas tardes. Vamos a retomar las pláticas ahora después de vacaciones, revisando el capítulo 13. El capítulo 13, si recuerdan, es órganos de los sentidos. Acuérdense que los órganos de los sentidos son la visión, que está asentada en el globo ocular, la audición, que está asentada en el oído, la olfacción, que está asentada en la nariz, el gusto, que está asentado en la lengua, y el tacto, que está asentado en la piel. Entonces vamos a empezar a ver ahora la audición. ¿Sí? Acuérdense que los órganos de los sentidos son las ventanas que tiene el cuerpo humano hacia el medio ambiente, hacia el medio externo, que están recibiendo toda la información de afuera, visión, audición, olfacción, y es introducida por los nervios hasta llegar a nuestro sistema nervioso central, para que ahí se integre esa información y que el organismo se entere qué está sucediendo en el medio ambiente. Entonces, esos son los sentidos, ventanas de tipo neurosensorial, que identifican las sensaciones externas y las introducen hasta nuestro medio interno. Hoy vamos a ver la audición, que es un órgano de sentido no muy complicado ni muy largo de explicar. Vean, la audición está formada por tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, aquí vamos a hacer el dibujo y aquí vamos a ir haciendo un esquema. El oído externo, fíjense, está formado por el pabellón auricular. Esto que ven es el pabellón auricular. El pabellón auricular, si se fijan, véanse sus oídos, tiene la forma de una antena parabólica, tiene la forma de un embudo, que su función va a ser, ya veremos luego, captar la onda sonora. La onda sonora se produce en el medio ambiente y el sonido va a ser captado por el pabellón, que lo va a introducir ese sonido al interior de nosotros. Ahora, si se fijan, el pabellón auricular tiene unos pliegues. Tiene el hélix. Esto que ven aquí es el hélix. El antihélix. Esto que ven aquí es el antihélix. Tiene otra estructura que se llama el trago. Esto que ven aquí es el trago. Y el antitrago. Este embudito que ven aquí es el antitrago. ¿Sí? Entonces vean sus oídos. Entonces el perímetro externo es el hélix. Luego el pliegue interno, que está allá dentro del pabellón, es el antihélix. Esta partecita es el trago y el antitrago es el embudito, que nos conduce, vean, al conducto auditivo externo, que lo veremos que cae. Entonces, ¿quién forma el oído externo? El pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón tiene una parte inferior que nosotros digamos el lóbulo de la oreja, ¿sí? Que está muy influenciado desde el punto de vista genético, y este lóbulo de la oreja lo tenemos de manera muy diferente los humanos. Hay quien lo tiene muy corto, muy largo, pegado a la mejilla, de muchas maneras. Y también la oreja también tiene muchas formas. Hay orejas pequeñas, medianas, grandes, hacia adelante, pegadas hacia atrás, un poco picuditas. Hay un gen muy interesante que marca cómo es la anatomía del pabellón auricular. Entonces, vean, el pabellón va a captar la onda sonora y nos va a ubicar estos pliegues de dónde viene el sonido. El humano ha perdido la capacidad prácticamente de mover las orejas, pero a través de estos pliegues identificamos de dónde viene el sonido.
El animalito mueve la orejita y sabe de dónde viene el sonido. Un perro, un gato, un lobo, ¿verdad? Pero nosotros identificamos de dónde viene el sonido a través de estos pliegues. Muy bien. Luego, la onda sonora, si se fijan, entra al conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, acuérdense, que está hecho de un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Es un orificio natural. Y está tapizado todo su trayecto por unas glandulitas. Unas glándulas que son las glándulas ceruminosas. Y las glándulas ceruminosas van a producir un sudor que lubrica al conducto auditivo externo, pero es un sudor muy oleoso, no es un sudor acuoso como el que tenemos en las glándulas sudoríparas comunes y corrientes. Estas glándulas ceruminosas producen un sudor, sí, muy denso, como cera, que es lo que conocemos con el nombre de cerumen. Aquí va a estar el cerumen. ¿Sí? Por eso cuando tenemos mucho cerumen, este cerumen empieza a escurrir hacia afuera y a veces tratamos de limpiarnos nosotros con algún hisopo. Hay que tener mucho cuidado de no irse a introducir ese hisopo hasta acá para no romper el tímpano. El cerumen puede llegar a hacer un tapón y entonces luego nos disminuye la audición. Por eso hay que ser muy cuidadosos cuando nos limpiemos ese cerumen, o de plano ir con el otorrino para que nos haga un aseo del oído. Muy bien, entonces en resumen, el oído externo, vean, está formado por el pabellón auricular con sus 4 partes y el conducto auditivo externo, que es este conducto que conduce el sonido hacia el interior. Ya vimos el tipo de epitelio y las glándulas que están en su trayecto. El oído medio, si observan, es pequeñito, anatómicamente. El oído medio está formado por una membranita que está obstruyendo parcialmente el final del conducto auditivo, que es el tímpano. El tímpano. Esa membranita está hecha de tejido conectivo, de fibras elásticas, muy vascularizado con vasos sanguíneos, y ese tímpano está como una membranita de tambor obstruyendo parcialmente este conducto, de tal manera que cuando la onda sonora llegue, ya veremos, el tímpano va a vibrar cuando la onda sonora pegue aquí. Y vean, también el oído medio está formado por una cadena de huesecillos, que se las puse aquí. Es una cadena de huesecillos. Son 4 huesecillos que se los anoto acá: martillo, yunque, lenticular y estribo. Sí, martillo, yunque, lenticular y estribo. Ahí están esos huesecillos, están articulados, son muy pequeñitos, y con el movimiento del tímpano, estos huesecitos se van a mover. Se van a mover como una culebrita. Muy bien, entonces este es el oído medio. Y luego vean, llegamos al oído interno, que es más profundo. El oído interno lo forma una estructura anatómica pequeñita que se llama caracol, porque tiene esa forma, el caracol. Aquí ya estamos dentro del hueso temporal. Si recuerdan, cuando lo vimos en tejido óseo, vimos perfectamente que el temporal tenía el peñasco. El peñasco estaba hueco. Si lo abrimos, ahí vamos a encontrar el caracol. El caracol es el área en donde vamos a encontrar las neuronas que van a permitir que tengamos la audición. O sea, todo el caracol, si lo vemos con detalle, está lleno de neuronas, de neuronas, de neuronas. Aquí vamos a poner cuerpos neuronales. Cuerpos neuronales. Todo esto está hecho de cuerpos neuronales. Todo esto está hecho de cuerpos neuronales. ¿Sí? Y obviamente esas neuronas tienen axones. Todos estos axones que ven aquí se van a ir juntando unos con otros y la unión de todos esos axones les va a formar
un nervio. Este nervio que ven aquí es el octavo par craneal. De los 12 nervios craneales que hay, es el octavo. Está pendiente por revisarlos en tejido nervioso. El octavo par craneal. Ese par craneal tiene dos ramas. Una rama acústica, pues se llama el nervio estatoacústico, y una rama estática. Una rama estática. La rama estática ahorita no nos interesa. La rama acústica es la que se va a insertar. Esto que ven aquí es la corteza cerebral. Esta es la corteza cerebral. ¿De qué parte del cerebro? Pues del lóbulo temporal. Del lóbulo temporal. Pues aquí está. Vean, la corteza cerebral del lóbulo temporal. Hasta acá va a venir a integrarse el sonido. Entonces, ven una cosa interesante. El caracol está plegadito sobre sí mismo, pero nos deja un espacio. Y ese espacio, precisamente, que vemos aquí, es la cóclea. Este espacio que ven aquí, la cóclea. Y esa cóclea está ocupada por un líquido que le llamamos líquido coclear. Esto está lleno de líquido coclear, que tiene un espesor como de 1 milímetro. Es muy estrecho este espacio. Este líquido coclear. Entonces, ahí tenemos cómo está formado el oído interno por el caracol, que tiene su cóclea, el líquido coclear rellenando. Pero toda esta área que ven aquí, que está tapizando por dentro el caracol, todas esas neuronas con sus dendritas que están aquí expuestas a este líquido coclear, se le llama órgano de Corti. ¿Sí? Entonces se fijan, el órgano de Corti es el área neurosensible, es el área neurosensible del oído. Está hecho de neuronas y está formando parte del caracol. O sea, el tapiz del caracol es el órgano de Corti. El espacio que queda es la cóclea rellenando el líquido coclear. De ahí sale el nervio estatoacústico, y la rama acústica es la que se inserta en el lóbulo temporal, ¿sí? En la corteza cerebral del lóbulo temporal. Entonces aquí tenemos ahorita en esquema cómo está el oído, y aquí en dibujo, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo es el mecanismo de la audición, ya que entendieron cómo está anatómicamente estructurado el oído. Le faltó la florecita, ¿no? La florecita. Esto, la rama estática, se une a unas estructuras que ahorita no vamos a ver, que es el utrículo y el sáculo, que van a intervenir en el equilibrio del individuo. Pero esta área no la vamos a ver ahorita. Ahorita estamos viendo nada más la audición. Vamos a ver ahora el mecanismo de la audición. Fíjense muy bien. Se va a generar una onda sonora en el medio ambiente. Imagínense que se genera un sonido. El sonido viaja por el aire. La onda sonora viene por el aire y es captada por el pabellón auricular. Lo que decíamos, el pabellón tiene forma de un embudo. Al tener forma de embudo, como una antena parabólica, va a captar la onda sonora. Los pliegues van a ubicar el origen del sonido, y la onda sonora va a entrar por el conducto auditivo. La onda sonora entra, llega al tímpano,
pega la onda sonora en el tímpano y el tímpano vibra, se mueve. Al vibrar va a producir que la cadena de huesecillos se mueva. Y estos huesecillos, al moverse, van a producir un movimiento muy fino sobre el líquido coclear. Fíjense cómo el sonido ya se hizo movimiento. Este líquido coclear se mece suavemente dentro del órgano de Corti, dentro del caracol, y va a excitar a las dendritas. Y esas dendritas, al moverse, van a generar potenciales de acción, van a generar corriente eléctrica, que finalmente lo que entiende el cerebro, la corteza cerebral, es corriente eléctrica. Entonces ahora fíjense, el movimiento ya se hizo corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica va a ser transmitida por la rama acústica del nervio auditivo y va a lograr llegar a la corteza cerebral del lóbulo temporal, donde el sonido se integra, donde esa actividad eléctrica a la que llegó convertida el sonido se va a integrar, y ahí el cerebro se va a dar cuenta de que estamos escuchando un sonido de diferentes características. Esto después vamos a ver también tiene memoria auditiva. O sea, ahorita ustedes, sin que vean a su familia, pueden identificar si las que les está hablando es su mamá, o la que les está hablando es su papá, o una amistad, un amigo, ¿sí? Porque tenemos memoria auditiva, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante este mecanismo. La onda sonora llega, es captada por el pabellón, conducida por el conducto auditivo, toca el tímpano vibra, ya se hizo movimiento, los huesecillos se mueven el líquido coclear, se excitan las neuronas, las dendritas son estimuladas, ya se hizo corriente eléctrica, y finalmente la información llega a la corteza cerebral, donde se integra y ahí se identifica ese sonido a nivel eléctrico de manera muy interesante en esta parte del cerebro. Finalmente recuerden que el sonido se transmite más o menos en un 70% por vía aérea, es decir, el sonido que nos llega a través del aire, la onda sonora que entra a través del aire, pero a través de la vía ósea, a través del hueso, entra un 30%. Acuérdense, cuando vimos el hueso temporal tenía muchas celdillas, es un hueso muy poroso. Entonces, cuando el sonido llega a nosotros, más o menos el 70% está llegando por vía aérea y un 30% a través del hueso. Por eso, si nos tapamos los oídos, vamos a oír menos, pero sí vamos a escuchar algo, porque estamos escuchando a través del hueso. Es como cuando estamos con la ventana abierta en nuestro cuarto, estamos escuchando el sonido exterior. Pues si yo cierro la ventana o la puerta, oigo menos, pero sigo oyendo algo porque se transmite a través de la pared ese sonido. Igual aquí. Ok, vamos viendo las alteraciones de la audición. Tenemos 3 patologías fundamentalmente. Acusia. La acusia es la sordera, comúnmente llamada sordera. Es la ausencia de audición. No escuchar nada de un oído o de los dos, según sea el caso. La hipoacusia es la disminución en la audición. Que puede ser uni o bilateral. Y la presbiacusia es cuando nosotros escuchamos el sonido distorsionado. Sí lo escuchamos, pero está distorsionado. Es decir, no entendemos que se escucha. Lo escuchamos ese sonido muy distorsionado, como cuando estamos escuchando a través de un teléfono y la percepción no es muy adecuada y se oye el sonido muy barrido. Sí lo escucho, pero no sé qué me están diciendo. Es una presbiacusia. Vamos viendo cuáles son la etiología, la causa más frecuente de estas patologías. Vamos empezando por lo más sencillo y de afuera adentro. Una causa frecuente de hipoacusia
es un tapón de cerumen. Aquí, en el conducto auditivo externo. Pues sí, ya se tapó la vía aérea, ya nada más me llega el sonido por el hueso. O sea, el paciente llega a consulta con el otorrino y dice, oiga, no oigo muy disminuido. Y lo que tiene es un tapón de cerumen, que la misma cerumen con el aire y con la tierra, el polvo, se hizo ahí una piedra. La solución está muy fácil. Quitar el tapón de cerumen, lavar el oído y el paciente recupera totalmente su audición. Otras lesiones que pueden provocar estas patologías son las lesiones al tímpano. Si yo introduzco un cuerpo extraño, un palillo, una aguja, un cotonete, y rasgo el tímpano, un traumatismo al tímpano, pues el tímpano ya, esa membranita, ese tamborcito, va a quedar alterado, va a quedar roto, o si se cicatriza, le va a quedar una cicatriz ahí que va a impedir que se mueva adecuadamente, y eso me puede dar hipoacusia o presbiacusia. O de plano, si todo el tímpano está roto, me va a dar acusia. También las infecciones por bacterias, por hongos, o sea, micóticas, y más raramente virales, pueden dar lesiones al tímpano. Sí, acuérdense que cuando nos metemos a bañar, nos metemos a una alberca, nos metemos al mar, nos entra agua al oído, y si el oído quedó húmedo, da pie a que hay progresión de infección de este tipo, que es tipo de bacteriana o por hongos. Y eso puede infectar el tímpano, inflamarlo, y viene una otitis media, que luego puede producir una lesión del tímpano, que luego nos deje alguna alteración de este tipo. Estas pues hay que tratarlas con antiinflamatorios, con antimicrobianos, con antibióticos, para que el paciente no se le vaya a lesionar su tímpano. Otra patología es la otoesclerosis, es decir, que los huesecillos del oído se esclerosan, se pegan unos con otros, y esa cadena de huesecillos que era tan fina en su movimiento, ahora se quedó fija, se hace muy burda, y entonces el sonido llega muy distorsionado. La presbiacusia es muy común que se vea la otoesclerosis. Eso sucede frecuentemente en los ancianos, que ya no tienen sus huesecitos tan independientes unos de otros, y ahora la calidad del sonido va a ser muy distorsionada. Y finalmente, lo más grave son las lesiones al caracol. O sea, ¿cómo me lesiona el caracol? Bueno, un traumatismo muy intenso, un traumatismo craneoencefálico muy intenso, bueno, produciría ese tipo de lesión, pero no es lo común. Lo más común, fíjense, que es sonidos intensos. Cuando escuchamos sonidos intensos a través de los audífonos, o vamos a un antro a platicar, ¿verdad? Pues estamos escuchando el sonido intensísimo, y el sonido intenso, los decibeles elevados, lesionan a estas neuronas y las destruyen, y después ya nos queda una sordera permanente que ni con auxiliares de audición vamos a mejorar. Entonces mucho cuidado con los sonidos intensos, porque nos lesionan las neuronas del caracol. Pues aquí tenemos 3 patologías comunes a la audición, causas que provocan estas situaciones. Muy bien, con eso terminamos la audición. En la próxima entrega vamos a ver y a revisar la visión.